con gusto vengo a platicarles hoy el resultado de un esfuerzo que iniciamos hace un poquito más de un año con el CRT para desarrollar lo que llamamos una estrategia de sustentabilidad para la cadena productiva agave tequila. Lo que voy a hacer básicamente es platicarles el proceso que seguimos para elaborar esta estrategia y el resultado principal, que es pues un conjunto de metas y compromisos que la cadena productiva agave tequila se plantea en el ámbito de la sustentabilidad. Bueno, esto pues nada más para recordar que entendemos por sustentabilidad: la capacidad de atender las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones, a los ecosistemas y en general a los recursos naturales. En todo el mundo la sustentabilidad es un tema vigente y las empresas visionarias están trabajando por varias razones, algunas de las cuales presentamos aquí, porque la degradación ambiental y el calentamiento global representan un riesgo material muy importante en general y especialmente para la cadena agave tequila, como ustedes saben, porque no se pueden ya esconder las empresas que dañan al ambiente, y por qué no decirlo también porque el comportamiento sustentable representa una ventaja competitiva para las empresas. La cadena agave tequila, decimos, está en una posición privilegiada para desarrollar una estrategia. Este fue el argumento que utilizamos para convencer al CRT y a las empresas que participaron en hacer este esfuerzo. ¿Por qué hacerlo como cadena y como industria y no como empresas particulares? Aquí hay varias razones. Muchas empresas lo están haciendo independientemente de este esfuerzo y como veremos, mucho se ha hecho, pero como siempre también queda mucho por hacer. Establecer el rumbo hacia la sustentabilidad y establecer metas conjuntas de mejora es una razón para hacerlo juntos. Compartir experiencias y buenas prácticas, que ustedes lo hacen cada vez más, y en eventos como este precisamente ese es el objetivo fundamental. Yo diría buenas prácticas y malas prácticas, porque también hay experiencias que no han sido muy afortunadas y también es importante conocer de ellas en el camino hacia la sustentabilidad. Conocer su posición: las empresas se pueden ubicar respecto al resto de las empresas en términos de sustentabilidad. Lo obvio, mejorar la imagen y la reputación del producto en México y en el mundo. Mientras más internacional se vuelve el tequila, más importante resulta el que se obtenga en forma sustentable, porque eso le da un valor adicional en los mercados. Para proteger a los ecosistemas y así garantizar el futuro de la materia prima, también hay un motivo de autoprotección de la industria en su conjunto. Y es importante que lo hagan todos, porque especialmente en un producto de denominación de origen como este. Para impulsar el desarrollo sustentable de la región en su conjunto, y este es un argumento que se usa también a veces para poder influir en los requerimientos regulatorios en materia de sustentabilidad, que como ustedes saben cada día son mayores, más exigentes. Bien, entonces con estos antecedentes voy a proceder a platicarles lo que hicimos. El objetivo pues es el que ya mencioné, y el general es elaborar la estrategia, y los específicos fueron varios: reconocer y cuantificar lo que ya se ha hecho, y por eso nos tardamos un año en hacerlo, porque este fue un proceso largo. Identificar y evaluar programas y mecanismos de apoyo, que son muchos en México y en el mundo. Identificar y evaluar las buenas prácticas, crear un sistema de información
de la actividad industrial para realizar el análisis del ciclo de vida, identificar y cuantificar oportunidades de mejora y establecer una línea base que les voy a presentar en un momento y unas metas de sustentabilidad para el sector completo. Este fue el programa de trabajo que nos planteamos. En un año realizar esto, nos tardamos un poco más, como un año y cuarto, pero ya terminamos, y este es el diagrama de cómo fuimos desarrollando en el tiempo las actividades hasta llegar a la estrategia que les presentaré en un momento. Existe un documento extenso de más de 140 páginas, cuyo índice está aquí, no se los voy a leer completo, pero solo esto es para ilustrar que el trabajo conllevó un reporte detallado de todos los pasos que se hicieron y de las conclusiones a las que se llegó. Les voy a platicar de algunas de las actividades, las que creo que son más interesantes para todos los conocedores de la industria. Finalmente participaron, nos compartieron con nosotros información 11 empresas, que son las que están aquí presentadas, y son empresas grandes, están pues digamos que todas las grandes, algunas medianas y algunas pequeñas, y con la información detallada que nos proporcionaron estas empresas y la información con la que cuenta el Consejo Regulador del Tequila para las demás empresas, pudimos hacer los cálculos y las estimaciones que veremos a continuación. Debo decir que no hubiera sido posible la realización de este trabajo sin la participación, pues yo diría entusiasta, de todas las empresas. Tuvimos la fortuna de que todas las empresas nos proporcionaran su información, nos platicaran sus experiencias, nos confesaran sus problemas y nos hicieran entender mejor la problemática tecnológica y ambiental a la que se enfrentan, así como sus planes en este sentido. Toda esa información pues es la que nos permitió con confianza proponer la estrategia que vamos a ver. Estas son algunas de las acciones que les quiero describir brevemente. Bueno, primero hicimos un estado del arte de la tecnología en materia de sustentabilidad de muchas empresas, de las empresas que producen whisky, que por cierto son las que más información nos dieron y nos apoyaron, pero analizamos también lo que está haciendo la industria vinícola, la industria cervecera, la industria de lácteos, todas aquellas industrias que tienen actividades agroindustriales. Analizamos lo que han hecho, lo que están haciendo y lo que van a hacer para disminuir su impacto ambiental, principalmente. En el caso de la Asociación de Productores de Whisky Escocés, quienes hicieron un plan similar a este hace ya 7 u 8 años, tuvimos una colaboración extraordinaria. De hecho los visitamos, nos platicaron cómo le hicieron, nos aconsejaron qué cosas hacer y qué cosas no hacer, y ellos son, como ya les platicó el doctor Ayala ayer, de las industrias que más han avanzado en este sentido de trabajar juntos en convertir a toda su industria en más sustentable. Gracias a eso, al apoyo que ellos nos dieron, pues el primer esfuerzo que a ellos les llevó 2 años en hacer su estrategia, nosotros lo pudimos hacer en la mitad del tiempo, porque digamos aprovechamos de sus experiencias y principalmente por la colaboración que nos prestaron todas las empresas. Con cada una de las empresas, de las 11 empresas,
firmamos convenios de confidencialidad. La idea es básicamente que ellos nos dieron toda su información, que ahorita vamos a ver cuál es, y nosotros lo retroalimentamos con el análisis de los balances de materia y energía y el cálculo de sus huellas ambientales, y les dimos información del promedio del resto de la industria para que ellos se puedan ubicar respecto a los demás. Para eso tuvimos que elaborar unos cuestionarios tanto para la fase agrícola como la industrial. Esto es una diferencia importante. Los productores de whisky no analizaron la fase agrícola. Nosotros sí estamos analizando las dos fases. Los cuestionarios son muy detallados y están en el documento que les mostré hace un momento. El CRT desarrolló un sistema de captura de la información, entonces las empresas cargaron su información y como les decía, hicimos los balances de materia y energía para las empresas que participaron. También, al mismo tiempo, en varias visitas que hicimos a cada empresa, evaluamos las acciones que ya han realizado, tratamos de cuantificarlas, de entenderlas, con la idea de tener ideas de qué se puede hacer en otras empresas con características similares. En el proceso, y gracias a lo que vimos que han hecho las empresas tequileras y las otras parecidas, pudimos identificar innumerables oportunidades de mejora y creamos algunos escenarios de qué se podría hacer. Muchas de las acciones las pueden y deben hacer las empresas aisladas, pero algunas otras, dependiendo de la ubicación y el tamaño de las empresas, son más factibles o solo son factibles si se hacen en colaboración entre varias empresas. Y parte de los escenarios que hicimos fue analizar ese tipo de escenarios. También hicimos un trabajo de identificar los programas de mecanismos de apoyo para acciones que tengan que ver con el cambio climático, con la conservación de agua o con el ahorro de energía, que hay muchos programas en México e internacionales. Como saben, México ha adquirido algunos compromisos importantes internacionales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y la industria tequilera puede y debe, creo yo, contribuir a que México alcance esas metas. Y consecuente con eso, pues existen programas gubernamentales, tanto de Semarnat como de CENER, de Zagarpa, etcétera, para apoyar acciones que le permitan al país cumplir con esos compromisos que ha adquirido a nivel internacional y que ya acaban de ser ratificados en el caso del cambio climático justamente esta semana a nivel mundial. También hicimos, con base en la información de estas 11 empresas, una expansión de la muestra, que es una muestra muy representativa en el caso de la fase industrial, no muy representativa en el caso de la fase agrícola, porque solo analizamos 34 predios, pero de todas formas hicimos una expansión de la muestra y de esa manera calculamos la línea base, el punto de partida de la industria, respecto al cual se va a medir su avance. Y finalmente elaboramos las propuestas de metas y compromisos de sustentabilidad de la cadena agave tequila. Bueno, la información básica que requerimos es muy vasta. En el caso de la fase agrícola, esta es la información que nos proporcionaron las empresas, en algunos casos con sus propios campos de agave, en otros casos con algunos proveedores de ellos, pero en total analizamos la información de 34 predios. Y para la fase industrial, aquí también está la lista de la información que nos proporcionaron todas las empresas. Algunas empresas nos proporcionaron la información para varios años, otras solo para un año, y el año con respecto
respecto al cual teníamos la información más completa fue el 2014, porque esto lo empezamos el año pasado, y por eso la línea base la estamos planteando respecto a lo que pasó en el 2014. Como les decía yo, se creó un sistema de información, el CRT pudo captó la información tanto de la fase agrícola como de la fase industrial. La herramienta que utilizamos para hacer las evaluaciones es lo que se conoce como el análisis de ciclo de vida. La idea es calcular, cuantificar los impactos en la cadena completa. Y la huella de carbón, que nos mide las emisiones de gases de efecto invernadero, que son básicamente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso en el caso del tequila, y también la huella de agua, que aunque es más discutido todavía, la metodología está evolucionando en el mundo, pero no cabe duda que no podíamos hacer un análisis ambiental de la industria del tequila sin poner atención en el agua. Bueno, esta es una representación artística de la cadena de agave, y esta es una representación más formal, más seria. Pero esto es para dar una idea de toda la información que nos dieron. Es una información muy detallada. La fase agrícola, la fase industrial y la distribución y el transporte, que en un principio no lo habíamos incluido, pero que tuvimos que incluirlo porque a nivel internacional se hace completo, y porque para compararse con otras industrias, etcétera, si no incluye uno la distribución y el transporte, pues no es válido hacer la comparación, digámoslo así. Y en el caso del tequila, en virtud del crecimiento del mercado de exportación, pues la huella asociada con el transporte ha ido creciendo en importancia y va a seguir creciendo. Pero digamos, esto es todo lo que entra y todo lo que sale, y sobre cada uno de estos cuadritos nos dieron la información de entradas y salidas, y por eso es que pudimos calcular las huellas. Bueno, la huella de carbono se calculó tanto la directa como la indirecta. Lo que llamamos la directa es la que ocurre en la fase agrícola e industrial, y la indirecta la que ocurre para producir los insumos que se utilizan, los agroquímicos, la electricidad, los combustibles, los otros azúcares, las botellas de vidrio, el cartón, etc. La producción de todas esas cosas también conlleva una huella, y es lo que llamamos la huella indirecta, que como veremos en un momento en el caso del tequila envasado en Jalisco, en México, es muy importante la huella indirecta. Y lo mismo, bueno, este es un ejemplo de la información que nos dio cada empresa. Los insumos, su consumo de agave, bueno, para el 100% y el tequila, el consumo de agua, de electricidad, de combustóleo, de diésel, de azúcar, de piloncillo, las producciones y las emisiones, básicamente la producción de bagazo y humedad y la de vinazas. Con eso nosotros, y con los factores que calculamos, como obtuvimos de la literatura, pudimos calcular la huella de carbono. Y por ejemplo, una empresa, estos son los datos de alguna de las empresas, tiene su huella de carbono distribuida de esta manera. El 35% corresponde al consumo de combustible, principalmente el combustóleo, el 29% muy alto al vidrio y al cartón, que es básicamente la energía para producir la botella, el vidrio y la botella de vidrio. Pero el transporte y distribución promedio, esta es una estimación muy gruesa, es del orden del 17% en el caso de esta empresa. Entonces eso les da una idea de
de que la huella indirecta es muy significativa. También la electricidad y la producción de los otros azúcares conlleva una huella, y bueno, a cada empresa le dimos la información correspondiente y su comparación con el promedio de la industria, de las industrias participantes. Esta es la huella agrícola. La huella agrícola está integrada por estos componentes. El 29% corresponde, bueno, el 37% es el óxido nitroso por el uso de fertilizantes nitrogenados, el 27% es el combustible, 7% los pesticidas y casi el 30% la producción de los fertilizantes. Y como ustedes ven, cada columna corresponde a un predio distinto. Como ven ustedes, es muy variable la huella de carbono de la fase agrícola. Sin embargo, es relativamente pequeña, son 54 gramos de CO2 equivalente por kilogramo de piña. En la siguiente gráfica presentamos ya la huella completa. Cada una de estas corresponde a una empresa y un año específico. Por eso son más de 11, porque algunas empresas tenemos dos años, y algunas empresas tienen más de una instalación, entonces tenemos las dos instalaciones. Pero aquí se muestra la parte verde es la fase agrícola, la que, como ven, es un porcentaje pequeño de la huella total. La parte más importante es el combustible, y etcétera. Aquí se muestra que también entre las empresas la huella de carbono, las participantes, varía mucho, va desde el orden de cerca de 2 hasta 4,5, y eso depende de muchos factores. Y aquí lo estamos representando por litro de tequila, aunque la calculamos por litro de botella de 750, por distintos parámetros. Terminamos reportándola por litro de tequila 40, porque es como las demás bebidas reportan su huella para que sea más fácil la comparación. Este es el gran resumen, la huella estimada del tequila, y aquí vale la pena decir que aquí estamos hablando de un tequila promedio realmente, porque la huella del tequila 100% es más alta de 3 y la huella del tequila es menor a 3, y en promedio queda los 3 kilogramos de CO2. La información que nosotros les dimos a las empresas en la última reunión que tuvimos con ella es menor porque no habíamos incluido el transporte de distribución. Porque esto varía mucho de empresa en empresa. Las que no exportan, pues no tienen prácticamente esa huella comparado con las que exportan mucho. Y las que exportan más lejos, pues la huella es más alta. Pero decidimos finalmente incluir alguna estimación, aunque es burda, digámoslo así, con fines de poder comparar con otros, porque nos han preguntado mucho cómo se compara con las otras. Realmente está en el mismo orden de magnitud que el whisky, el tequila, perdón, el ron, el vodka, la ginebra. Y esta es, digamos, la huella promedio. Por supuesto, la tenemos separada en tequila 100% y en tequila que no es 100%. Y esa es la manera en que se compone, se integra la huella. La huella de agua, les decía yo, es un poco más difícil de calcular, pero consideramos que valía la pena hacer el esfuerzo por estimarla. Se distinguen 3 tipos de huellas de agua: lo que se llama el agua verde, que es el agua original que capta la planta para crecer y que en los cultivos de riego es muy importante. En el caso del tequila es cuantiosa, pero poco se puede hacer para cambiarla. La huella azul, que es el agua propiamente que se usa en los procesos, la que se saca del subsuelo o se compra al municipio. Lo que se llama la huella gris, que es el agua impactada, que es una medida del agua que se necesita para diluir el agua contaminada que se genera. Entonces,
se suelen calcular las 3 huellas, que son distintas en naturaleza y orden de magnitud. Este es un ejemplo de la huella de agua. Los distintos puntos corresponden a distintas empresas. Y también, como ven ustedes, pues hay una variación significativa, tanto en el consumo de agua como en el DQO de las vinazas que se generan. Y aquí mostramos la huella azul y la huella gris para todas las empresas que participaron. Con esta información y haciendo la expansión con el conocimiento y la información que tiene el CRT, estimamos lo que les decía yo, la línea base para el 2014, que aquí está pues, en gran resumen, ¿no? Cuántos miles de toneladas de agave se consumieron, cuánta agua, cuánta electricidad, cuánto combustible, principalmente combustible, pero también obviamente incluimos el gas natural cuando se usa, cuánto vidrio y cuántas toneladas de otros azúcares, lo que se produjo de los 2 tipos de tequila y los residuos, que son muchos y todos los calculamos. Aquí solo estamos ilustrando el bagazo y las vinazas. Entonces, este es el punto de partida y este es respecto al cual se plantean las metas de mejora. Como les decía yo, también analizamos lo que se ha hecho, que es mucho. Se ha invertido mucho en tratamiento de agua, en composteo, en producción de biogás, y analizamos cada uno de estos. Las empresas nos compartieron, participantes nos compartieron la información de lo que han hecho y bueno, pues esto es un gran resumen, ¿no? de lo que existe, de lo que ya se ha hecho. El resultado es que después de analizar la información y viendo lo que han hecho cada una de las empresas, nosotros propusimos unas metas de mejora. Esto a imagen y semejanza de lo que hicieron los productores de whisky. Ellos hicieron algo parecido, que por cierto ya alcanzaron la mayoría de sus metas. Propusimos unas metas. Regresamos con las empresas que participaron y después de negociar un poco con ellos, modificamos las metas. Estas son un poquito, pero poquito, menos ambiciosas que las que habíamos propuesto de entrada, pero el razonamiento es que siendo unas metas voluntarias y estando el 2020 ya cerca, decidimos que podríamos plantearnos estas metas de entrada y al ver que estamos avanzando muy bien, que estoy seguro que es lo que va a ocurrir, pues podríamos en futuras ediciones plantear metas más ambiciosas para la industria. Entonces aquí estamos diciendo, la huella de carbono directa, que es realmente en la que puede influir más rápido las empresas, se puede reducir el 10% respecto al 2014 en el 2020 y un 25% en el 2030. Esto es bastante factible, porque hay varias estrategias. Una es convertir a gas natural en vez de combustible, otra es usar bien la biomasa para generar calor, y hay muchas otras, ahorro de energía, etc. De hecho, en el 2015 y en el 2016 ya se avanzó en alcanzar estas metas. Nosotros calculamos casi el 4%. Entonces realmente lo que hay que hacer del 17 al 20 es otro 6%. Y por lo tanto es factible esa meta, que es la más directa. Pero también estamos proponiendo disminuir el consumo de energía de origen fósil, disminuir el consumo de electricidad en los porcentajes que aquí se muestran, así como el consumo de agua y el porcentaje de agua tratada. Además de estas metas cuantitativas, proponemos algunos compromisos que la industria como conjunto, en su totalidad,
establezca o haga públicos, se comprometa, digamos, con la sociedad, ¿no?, a reportar los avances de la estrategia. O sea, la idea es que una vez que se publica esta estrategia, periódicamente, anual o bianualmente, se reporta cómo se va avanzando en conseguir estas metas. Para eso hay que desarrollar un sistema de información y contabilidad ambiental, que realmente el sistema de información que construimos para estas empresas, ese mismo va a ser la base de ese sistema de información, pero la idea es que eventualmente incluya la información de todas las empresas, lo cual pues es un reto para el CRT. El otro punto, en virtud de la importancia de la huella indirecta, es necesario crear una cadena de suministro sustentable. Hay que reducir la huella de la botella de vidrio, hay que reducir la huella del transporte, que son muy cuantiosas, y hay que garantizar que todos los elementos que están en la cadena tengan un comportamiento responsable ambientalmente. Esta idea de que yo me deshago del problema, pues porque yo contrato a alguien para que se lleve las vinazas, no se vale, no se ve bien, porque si lo que hace aquel es irse a tirar ahí junto, pero pues yo ya resolví el problema, pues es muy fácil de que te detecten así. Y en todo el mundo, las organizaciones ambientalistas están más que listas para detectar esas cosas. Entonces, realmente la idea misma de hacer la cadena completa sustentable es seleccionar a los prestadores de servicios, a los proveedores de los insumos principales, a los transportistas, a las empresas que manejan las vinazas o la composta o el riego o lo que fuera, de tal manera que se comporten responsablemente. Por ejemplo, si se utiliza madera para completar la carga de las calderas de biomasa, pues garantizar que esa madera sea producida en forma sustentable, que no se estén deforestando los bosques cercanos o lejanos, porque entonces pues es falsa el beneficio ambiental. Sale peor hacer eso que seguir usando combustible, por poner un ejemplo. Y por eso también decimos hay que comprometerse a certificar los procedimientos de los proveedores y de los prestadores de servicios ambientales. Esto pues es complicado y conlleva ciertos costos, pero es la única manera realmente de transmitir el mensaje de que es una industria responsable integralmente. Y reducir la utilización de agroquímicos con una alta huella de carbono y alto impacto ambiental y a la salud. Por el lado agrícola es donde más se puede hacer. Estos son compromisos genéricos y son metas genéricas. Esto no quiere decir que todas y cada una de las empresas tengan que reducir 10% su huella directa o 3% su consumo de electricidad, por muchas razones. Porque algunas ya lo hicieron, porque depende mucho qué acciones se tomen del tamaño de la empresa, de su tecnología, de su ubicación, y por lo tanto no hay una receta general. Eso hace que las metas no se vean tan ambiciosas, pero son para toda la industria. Entonces, sí nos estamos comprometiendo a cuantificarlas para toda la industria y en promedio reducirlas en esta medida. Como les digo, gracias a que estamos usando el año 2014 como punto base, yo soy optimista que las primeras, las del 2020, van a ser fáciles de conseguir y que las demás se van a ir dando por un efecto de demostrativo. La idea esta de compartir experiencias y buenas prácticas, si en algún lugar se puede aplicar es en la industria del tequila, por la naturaleza y diversidad de empresas y por los distintos tamaños, etc. Entonces, nos parece que son metas muy alcanzables.
Este es un ejemplo, es una lista incompleta, pero de algunas de las medidas que se pueden y se deben hacer, aunque algunas ya se hicieron. Por ejemplo, la sustitución de combustóleo y diésel por gas natural es una medida casi automática, porque por razones económicas y de disponibilidad, tarde que temprano o se usa gas natural o se usa biomasa en forma limpia, porque el combustóleo tiende a desaparecer. La optimización del uso de agua para algunas empresas es muy importante. Hay algunas que ya lo hicieron, pero hay otras que tienen mucho que hacer para consumir menos agua. Y ese es un área muy importante. Ese es un área a la que es más sensible la población. El asunto del cambio climático no deja de ser algo medio etéreo y tiene que ser de todo el mundo, etc. En cambio, el asunto del agua, en cuanto a su disponibilidad y en cuanto a su contaminación, son cosas muy reales que la gente ve, y ahí el área de oportunidad es gigantesca. Eliminar fugas de vapor y de energía, aislar los equipos y las tuberías. De nuevo, esto ya lo hicieron algunos, pero muchos no lo han hecho, y esto es rentable y va a ser más rentable mientras más cueste la energía. La instalación de calderas de biomasa que sean eficientes y limpias. Aquí sí hay riesgos de que si no son los equipos adecuados y no se operan bien, pues resuelves un problema pero creas otro, que es un problema de contaminación local. Entonces, hay que tener cuidado de hacerlo bien, pero ayuda mucho a disminuir la huella de carbono, muy significativamente, porque aunque emiten el dióxido de carbono, es un dióxido de carbono de origen biogénico y por lo tanto no contribuye al calentamiento global como los combustibles fósiles. Usar motores más eficientes y iluminación eficiente, aprovechar el biogás obtenido del tratamiento de aguas residuales, de lo cual ya se ha hablado mucho. Hay mucho desarrollo tecnológico potencial en esta área. Incluso hay trabajos para producir etanol a partir del bagazo, que también están progresando y que eventualmente van a poderse utilizar. El rediseño de envases sin impacto. Algunas industrias, como la del whisky, como la del vino, han hecho reducciones importantes en el peso de la botella, sin sacrificar la imagen ni la seguridad, y eso tiene importante reducción en la huella de carbono asociada. E incrementar el uso de materiales reciclados en el empaque. La lista de posibles acciones es mucho más grande, está en el documento que les enseñé en un principio, y lo que hicimos fue construir escenarios de cómo se podría conseguir esto. Si llevamos una línea de gas natural a Tequila, pues cuántas empresas conectar, por ejemplo, o si se pone una planta de tratamiento común, cuánto se podría manejar. Y es en base a esos escenarios que hicimos que nos animamos a proponer estas metas.